Derechos. Los patrones tienen diversos derechos, los cuales están establecidos en la Ley Federal del Trabajador. Derecho a ser tratado con respeto y consideración por parte del personal actuante. Derecho a que los procedimientos seguidos en su contra se realicen de la manera que resulte menos onerosa. El patrón podrá suspender las relaciones de trabajo temporalmente en las siguientes condiciones. 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. 2. La incapacidad por accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. 3. El arresto del trabajador. 4. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. 5. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales. 6. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados como tal. Un patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, mientras sea en alguno de los casos establecidos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, número 1. Engaño por parte del trabajador, con certificados falsos o referencias en las que atribuyan al trabajador aptitudes que carezca. Número 2. Que el trabajador incurra en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra terceros. Número 3. Desobedecer el trabajador al patrón sin justificación. Los patrones no están obligados a pagar las cuotas del Fondo Nacional de la Vivienda sobre los trabajadores domésticos. Un patrón podrá contratar a un menor de edad siempre que tenga más de 15 años y cumpla con los artículos 173 al 180. Ambos, tanto trabajadores y patrones, tienen derecho a construir un sindicato sin autorización previa, así como realizar coaliciones con los trabajadores según los artículos 354 y 557 de la Ley Federal del Trabajo. Un patrón puede pedir la revisión de un contrato colectivo si éste fue firmado por un solo sindicato de trabajadores o patrón, o si sus empleados superan el 51% de afectados por el contrato. Asimismo, puede separarse del sindicato, aun cuando hay un contrato colectivo, y terminar las relaciones del patrón con el sindicato. Un patrón tiene derecho a hacer un reglamento interno dentro de la empresa, siempre que cumpla con los lineamientos del artículo 422 al 425 de la Ley Federal del Trabajo. Según el artículo 426, los patrones tienen derecho a solicitar a las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones del trabajo de los trabajadores, contenidos en los contratos colectivos, cuando existen circunstancias económicas que la justifican. Un patrón podrá suspender las relaciones de trabajo en casos emitidos por la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo, la falta de materia prima cuando es no imputable al patrón, y la falta de fondos para la prosecución normal de los trabajos. A continuación hablaremos sobre las obligaciones de los patrones. Son obligaciones de los patrones las siguientes: cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para que puedan trabajar, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan pronto como dejen de ser eficientes. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales.
Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. El patrón también tiene como obligación poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse, además de colaborar con las autoridades del trabajo y de educación a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Cuando tengan a su cargo más de 100 empleados en una empresa, deberán pagar una carrera técnica o industrial a un trabajador. Cuando se tengan más de 1000, se deberán pagar 3 becas. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deben ejecutarse las labores. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Es indispensable también contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, esto en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Fijar visiblemente el reglamento instructivo de seguridad e higiene. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos necesarios en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de epidemia. Cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes, reservar un espacio de terreno no menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento correcto de las normas de trabajo. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborados con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o de igual manera en el caso de la adopción de algún infante. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. Por último, el patrón debe tener al menos el 90% de trabajadores mexicanos, salvo que no los haya de alguna especialidad determinada, entonces podrá contratar temporalmente extranjeros. A continuación veremos los tipos de sanciones que puede llegar a tener un patrón por incumplimiento de la ley. Dichas sanciones son aplicadas por medio de multas, las cuales toman como dato base la unidad de medida y actualización, mejor conocida como UMA. Este valor lo calcula la INEGI cada año y actualmente al 2019 es de 84.49 pesos diarios. La cantidad de unidades de medida aplicadas a cada multa serán establecidos de acuerdo a lo que dice la ley en los artículos 992 a 1010. Y las autoridades encargadas de hacer valer estas multas y de calcular el monto adecuado de acuerdo a la violación realizada serán las autoridades establecidas en el artículo 1008. En caso de que el patrón no cumpla con el porcentaje establecido de trabajadores mexicanos en su empresa o no cumpla con las normas del trabajo del campo o del trabajo a domicilio, se le tendrá que aplicar una multa de 250 o 2.500 unidades de medidas. Asimismo, si no cumple con las prohibiciones establecidas en el artículo 133, fracciones 2, 4, 5 y 7. Se aplicará una multa de 50 a 250 unidades de medidas en aquellos casos en que el patrón no respete el horario de trabajo especificado en el artículo 61, el derecho de tener un día de descanso por cada 6 días trabajados,
y si no cumple con los requisitos de ley para darle vacaciones a sus trabajadores. Asimismo, esta multa aplicará para todos aquellos patrones que cuenten con un trabajador doméstico que no tenga educación básica y no le faciliten la posibilidad de ir a la escuela primaria. Por otro lado, habrá una sanción de 250 a 5.000 unidades de medida en caso de que el patrón no tome en cuenta a los trabajadores en la repartición de utilidades e incumpla con lo dispuesto en el artículo 132, fracción 15, el cual habla sobre las obligaciones del patrón. También, si el patrón no permite la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo o no cumple con las normas de seguridad, higiene o las medidas para prevenir los riesgos de trabajo, se le aplicará esta cantidad de multa. Otra razón para aplicar esta multa es el incumplimiento de la remuneración de los trabajos, duración de la jornada y descansos contenidas en un contrato colectivo de trabajo. Asimismo, si el patrón realiza actos de hostigamiento sexual, acoso o discriminación o viole lo establecido en las provisiones del artículo 133, fracciones 4 y 5, será razón suficiente para tener esta sanción. Otra de las razones por las que un patrón puede ser sancionado es si viola las normas que rigen el trabajo de mujeres y menores y lo establecido en el artículo 133, fracciones 14 y 15. Si llega a pasar esto, la sanción será de 50 a 2.500 unidades de medidas. Si no cumple con las obligaciones del artículo 132, fracciones 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 22, se llevará una multa de entre 50 y 1.500 unidades de medida. Y si no cumple con el reglamento interior de trabajo, podrá tener una multa de 50 a 500 unidades de medida. En caso de que el patrón no comparezca a la audiencia de conciliación en términos del artículo 284E, fracción 4, se llevará una sanción de 50 a 100 unidades de medida, y si el patrón no cumple con las normas protectoras de trabajo de restaurantes, bares y semejantes, podrá llevarse una multa de 50 a 2.500 unidades de medida. Si el patrón llega a realizar algún tipo de violación que no esté estipulada en estos artículos, la multa será entre 50 a 5.000 unidades de medida y será determinada por la gravedad de la violación cometida y la autoridad que esté llevando el caso. Otra razón de sanción es si el patrón presenta documentos o testigos falsos. En estos casos se puede llevar de 6 a 4 años de prisión, más aparte una multa de 125 a 1.900 unidades de medida. Y en caso de que el patrón no asista a 2 o más audiencias o se abstenga de promover en el juicio por más de 3 meses sin causa justificada, se llevará una sanción de 6 meses a 3 años de prisión, más aparte una multa de 125 a 1.250 unidades de medida. En caso de que el patrón de cualquier tipo de negocio llegue a pagar cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o entregue comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente hizo entrega, podrá llevarse una sanción de 6 meses a 3 años y una multa que equivalga hasta 800 veces la unidad de medida, siempre y cuando el monto que no ha pagado no exceda un mes de salario mínimo general. Si el monto no excede los 3 meses, pero es mayor a un mes, se podrá sancionar con prisión de 6 meses a 3 años y una multa de hasta 1.600 veces la unidad de medida. Y si el monto excede los 3 meses, será con prisión de 6 meses a 4 años y multa que equivalga hasta 3.200 veces la sanción que puede llevarse el patrón.